El último día de trading del mes trae muchos potenciales motores del mercado. Vamos a ver este calendario económico de Dukascopy para saber más. Soy Sinet McLaughlin. A las 6 a.m. saldrán las ventas minoristas alemanas de marzo. Las cifras del mes pasado fueron revisadas a la baja a 2,3% frente al 2,9% el mes anterior. El barómetro económico KOF suizo saldrá a las 7. El barómetro económico suizo mejoró inesperadamente en marzo, indicando que la economía está recuperando algo de su impulso. El informe del trabajo alemán de abril se dará a conocer a las 8. El desempleo en la mayor economía de Europa cayó a un mínimo histórico de 6,4% el mes pasado. La muy esperada estimación preliminar del IPC europeo de abril saldrá a las 9. Los datos de inflación del mes pasado fueron mejores de lo esperado, pero están muy lejos del objetivo de 2% del BCE. Los datos de desempleo de la zona euro de marzo se darán a conocer al mismo tiempo. La tasa de desempleo de la zona euro cayó en febrero al nivel más bajo desde mayo de 2012, ya que las empresas intensificaron el empleo en medio del fortalecimiento de la confianza, pero aún permanece en el territorio de 2 dígitos. Los ingresos personales y el gasto en Estados Unidos de abril saldrán a las 12:30 p.m. El gasto familiar de Estados Unidos fue un punto brillante para la economía más importante del mundo en el último trimestre de 2014, ya que las cifras de febrero fueron revisadas al alza. Also expected at 12:30. The Canadian economy shrunk in January, but by a lesser margin than expected, as the services sector was somewhat offset by strength in resource extraction and También a esa misma hora saldrán las solicitudes de desempleo estadounidenses. Las solicitudes iniciales aumentaron en 1,000 la semana que terminó el 18 de abril, mientras que las solicitudes continuas aumentaron en 50,000 la semana anterior. Otro potencial motor para el dólar canadiense sigue a las 2:30, cuando Polos, director del Banco de Canadá, testifique ante el Comité de Finanzas del Senado en Ottawa. Japón publicará 2 informes de marzo a las 23:30 y uno son los muy importantes datos del IPC. La inflación subyacente aumentó 2% respecto al año anterior. El país intenta alejarse aún más de una década de deflación. El gasto de los hogares japoneses es el segundo informe. Las cifras del mes pasado mostraron que casi el 60% de las familias recortaron gastos tras el alza del impuesto a las ventas el año pasado. El índice de rendimiento manufacturero australiano de abril saldrá al mismo tiempo. El índice se ha mantenido en el terreno negativo durante los últimos 4 meses. Con esto concluye el calendario económico para el jueves 30 de marzo. Volveremos con las noticias económicas más importantes del viernes.